No, lo bueno, como decía, es que uno después replique las prédicas o que esto quede y que sean pequeñas herramientas que uno tiene y verdades y pensamientos que vienen a la cabeza de uno que proceden de la palabra de Dios, ¿no? Y que son formas de mirar la vida. Y hoy acerca de eso venimos hablando de gracia y verdad, ¿no? Descubriendo el Evangelio de Juan, trabajando sobre el Evangelio de Juan, reflexionando sobre el Evangelio de Juan, contando sus historias, lo que él nos cuenta. Y hoy quiero hablarles acerca del corazón de la religión verdadera, el centro. Y nos vamos acercando a un pasaje recontra conocido, pero a veces tal vez muy mal interpretado, ¿no? Que es Juan capítulo 3. Es un pasaje pero muy importante. Y hoy vamos a ver el final del capítulo 2 de Juan, del versículo 13 al 25. Acuérdense que venimos de todas unas temporadas, ¿no? En donde decía al día siguiente, ¿no? Y hay un montón de esos al día siguiente donde Juan va encadenando una historia con la otra. Y vamos a leer esta historia también, esto que nos cuenta el apóstol Juan. Dice el capítulo 13: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron: tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues conocía el interior del ser humano. Hasta acá nada más la palabra de Dios por este domingo, y quédese con esto en la cabeza, ¿no? El versículo 23 en adelante para la semana que viene, porque es lo que nos va a meter de lleno en el capítulo 3. Esta historia de que Jesús conoce el corazón, conoce la verdadera intención, y también nos lleva a pensar este pasaje en esto, ¿no? En que hay muchos que dicen creer en Jesús y que creen en Jesús. Acá no dice muchos creyeron o posiblemente hayan creído, no dice creyeron en el nombre, pero al ver las señales que hacían. Acá vemos un poco el tema de las señales, ¿no? De las señales, los milagros, las maravillas, eso con los que nos bombardean tanto, que la iglesia, para ser una iglesia verdadera, tiene que tener señales, maravillas y un montón de cosas, como que eso es lo que va a traer a la gente al verdadero evangelio. Y vemos que no es así. Jesús dice: no confía en ellos. Y vemos a este Jesús acá en una de sus Pascuas, como habría ido tantas veces. Seguramente habría ido 33 veces. O 30. Acá ponele que sea la primera. La primera de las que a partir de su ministerio. Era la vez 30 que iba al templo, ¿no? Habría ido con sus papás todos los años. Los que vivían por ahí cerca de Jerusalén tenían que ir al menos una vez al año a pasar estas fiestas, ¿no? Todo este tiempo. Era un tiempo en el cual Jerusalén era una romería, se alquilaban casas por todos lados, había una muchedumbre de gente, porque eran las fiestas centrales, y son unas fiestas que duraban más o menos unos 50 días. Porque tenemos entre la fiesta de la Pascua y después tenemos el Pentecostés, tenemos todo eso. Mucha gente no se iba, se quedaba en Jerusalén. Estamos hablando de una población que es media golondrina, que trabaja de changas y que a lo mejor encontraría algún trabajito. Seguramente había una fuerte hotelería, ¿no? A lo mejor lo pagaban con previaje, uno no sabe, ¿no?
Es todo ese tipo de cosas que hoy a lo mejor nos parecen novedosas, todas estas cosas, cómo se llena una playa. Uno va en julio o en junio a la costa y no hay nada, está todo cerrado, está todo... Bueno, y en Jerusalén pasaría lo mismo. Es el centro, pero hay una época en la cual reviene. Y esos son los momentos. Y tantas veces habrá ido Jesús y habrá visto exactamente lo mismo, pero todavía no había llegado su hora, ¿no? Pero cuando llega la hora, Él hace esto de voltear la mesa de los capítulos, todo. Que se acuerdan que lo charlamos cuando hablamos sobre los 5 fundamentos de la iglesia de ayer para hoy, ¿no? Cuando veíamos esta serie de peajes que habían puesto, que puso la iglesia, ¿no? En el medio, en donde no había necesidad de nada. Fíjense que incluso la bronca de Jesús viene a raíz de las palomas. ¿Vieron que dice, no conviertan? ¿Por qué? Porque las palomas eran la mínima ofrenda que podía llevar un pobre, era lo que podía llevar prácticamente sin nada, porque la cazaba en cualquier lado, la cazaba ahí en el campo, y sin embargo estaba ahí para que, viste, vos las compres. Y como dijimos, había arbolitos, eran, ¿no? Como los de hoy. Había casa de cambio, no, esta moneda que vos traés no sirve, tiene la cara del emperador, entonces no puede entrar en el templo. Lo que tenés que hacer es ir ahí al hermano Jacobo, que está ahí sentado, y él te la cambia, pero cuando le ibas a cambiar te daba un 15% menos, ¿viste? Entonces, bueno, y después con esa plata tenías que ir a comprar las palomas. Y había todo un negocio adentro del templo que era un desastre, era una romería realmente, eso, todo era negocio. Y también otra cosa, que adentro del templo, en esta época, ya no estaba el arca. El arca que marcaba la presencia de Dios ya no estaba. A lo mejor habría una réplica, no se nos dice, no se nos cuenta eso. Pero convengamos que el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo en el día de la expiación, entraba ahí y no había ningún peligro que caiga muerto, nada, si el arca no estaba. O sea, hacía toda una actuación de todo eso. ¿Qué es lo que se nos muestra? Que Jesús se va, Dios a lo largo de la historia se va mostrando de distintas maneras, pero a veces la gente se encariña tanto con algo, o le agarró tanto la mano a eso, que sigue con eso. Digo, Moisés, hubo un momento en el cual había estado en la presencia de Dios, y dice que los otros le habían pedido que se cubra la cara, porque le brillaba tanto que las personas se asustaban, porque había estado en la presencia de Dios. Digo yo, ¿cuánto tiempo le habrá brillado la cara a Moisés? ¿Se habrá mantenido tapado después que se le había ido eso? Para que los demás crean que él seguía brillando. ¿Cuánto tiempo los sacerdotes habrán entrado al templo haciendo, no, lo que pasa es que tuve una gran visión adentro del templo y todo, y realmente no habrá pasado nada? Y tenían que empezar a inventar cosas extrañas, ¿no? ¿Cuántas cosas reemplazaron a Dios en este camino a que el templo sea solamente una cáscara en la cual no había nada? Porque no había nada en el templo. Lo único que había era un negocio. Era un negocio. ¿Cuántas iglesias son una cáscara nada más? ¿Cuántas iglesias son una cáscara en la cual solamente hay un negocio? Que la presencia de Dios se fue hace rato y entonces tienen que inventar cosas. Entonces empezaban a ver leyendas, empezaba a tener más fuerza la mitología hebrea, con los cuentos que contaban los ancianos, tenían más fuerza que el poder de Dios o la verdadera religión. Ayer discutíamos a la noche sobre si la verdadera religión existe o no existe, o si todas las religiones son falsas. Y Santiago nos dice que sí, que hay una verdadera religión. Sí. Me dijeron, no, bueno, pero sí, con teología no sirve. No, bueno, pero es así. Hay una verdadera religión, si no, no sé qué estamos haciendo. Pero, y entonces nosotros tendríamos que hacernos esa pregunta. Decía esto del templo, contaba esto de que los cuentos estos que hacían, ¿por qué? Porque había un montón de cosas que, por ejemplo, el estanque, ¿no? Que de vez en cuando bajaba el agua y decían que un ángel bajaba, ¿no? Y que hacía un remolino y el primero que entraba se sanaba. ¿No? ¿Cuánto tiempo cambiaron la presencia de Dios por la serpiente de bronce?
La serpiente de bronce. Llega un momento en el cual Dios le tiene que decir, rompan la serpiente de bronce, sáquenla del templo porque no tiene nada que ver conmigo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le daba una importancia, se veneraba el pan de la proposición de cosas, la espada con la que David le había cortado la cabeza a Goliat, un montón de cosas, ¿no?, que habían ahí, lanzas con las cuales habían ganado alguna batalla, había un montón de cosas en el templo. El templo llegó a ser un momento, ¿viste? Vos empezás a poner dulzarte cuando te querés acordar que esto es un despiole de estatua, ¿viste? Y les pasó así a Israel. Recuerda usted cuando David viene huyendo, no me acuerdo, creo que venía huyendo de Absalón. No recuerdo si era de Saúl o de Absalón, pero creo que era de Absalón, del hijo, cuando el hijo quiere tomar el poder. Y David sale, no tiene una espada, no tiene nada, y se va al templo. Y tiene hambre. Y dice, bueno, ¿qué puedo comer? No te puedo dar nada, está todo consagrado a Dios. Dame los panes de la proposición, dejate echar. Dame algo para defenderme. Mirá, acá está la espada. Bueno, dame la espada de Goliat. O sea, cosas que nosotros le damos un interés o le damos una preeminencia cuando el centro es otra cosa, como cantábamos recién o como ladrábamos recién. El centro es otra cosa. Nosotros a veces nos enfocamos en otras cosas. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es si estamos viviendo una religión verdadera o nos conformamos con un montón de rituales vacíos y superficiales, que no llenan nada, ¿no? Si estamos solamente rascando la superficie del cristianismo, la superficie del evangelio, o si necesitamos profundizar un poco más. Y yo quiero que lo veamos en tres aspectos de la verdadera religión. Primero es el celo, el centro y el costo. 3C, para que se acuerden. El celo, el centro y el costo. Vamos con el primero, el celo, la pasión por la pureza, pasión por la santidad, pasión por andar bien, la pasión por estar bien con Dios, por agradarle. Que no se trata de ser un santo así, ¿no? O de una pollera larga, o de una mantilla, o del pelo largo. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo externo, sino que tiene que ver con un deseo genuino, dentro del corazón. Y uno dice celo y a lo mejor aparecen los celos, ¿no? Los celos de... Ser celoso no es ninguna cosa buena, en todo caso, ¿cierto? En el tema de una pareja. Pero celo significa muchas otras cosas, ¿no? Es cuidado, es diligencia en hacer las cosas, premura para hacerlo, esmero, meticulosidad, dedicación, desvelo, tesón, afán, ¿no? Uno le pone fichas. Ahí. Eso es el celo. El celo de la santidad de Dios, el celo de la verdadera religión. Y fíjense el capítulo 2, versos 15 al 17, lo que estábamos leyendo hoy, dice: entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus abejas y sus bueyes, regó por el suelo todas las monedas que cambiaban en dinero, derribó las mesas, y los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. El celo, el ahínco, las ganas de ver las cosas bien, las cosas de ver que las cosas se hacen bien, no que se hacen a medias, no que todo es una mediocridad, que todo es, ¿no? Sino que verdaderas, realmente ponerle ganas y ponerle garra al Evangelio. Y ahí nos muestra, en ese versículo nos muestra el celo de Jesús por el templo, ¿no? Pero, ¿cuál es el celo en nuestras vidas, con nuestras propias vidas? Porque uno tiene que tener el mismo celo que tiene por las cosas de la iglesia, por su propia vida, por su propio cuerpo. Y hay una prédica muy famosa de Charles Spurgeon que se llama No son vuestros. Nos habla de que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Dios, que no somos dueños de nuestras propias vidas, y se basa primeramente en este pasaje. Yo no sé si lo puse acá, no lo puse los pasajes. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, igual después en el video lo van a tener abajo, van a estar anotados. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Fíjense que él no dice: cuiden su iglesia, cuiden el local en el que están, porque ese es el templo de Dios. Él dice: ustedes son el cuerpo de Dios, ustedes se cuidan.
Y obviamente cuando nos cuidamos nosotros, si el cuidado empieza por nosotros, y la iglesia va a estar mejor también. Si todo empieza por nosotros, nuestro evangelismo va a ser más efectivo. Nuestra oración va a ser más efectiva. No porque Dios te premia por la oración y cambia su forma de ser, sino porque la oración, como vemos siempre, ¿no? Que no cambia el parecer de Dios, sino que cambia nuestro propio parecer, nos cambia a nosotros, nos alinea, nos da nos pone en sintonía con el Espíritu. Entonces, obviamente, nuestra vida espiritual va a estar mejor porque está encaminada y está sintonizada con Dios. ¿Viste? Es cuando vos a la radio, no sé, querés poner, no sé, la Rock and Pop está en 95.9. Antes era 106.3, pero cuando yo era chico. Pero digo, está en 95.9 de la Rock and Pop, me parece. Si vos ponés 95.7, y a lo mejor escuchás algo, pero vas a escuchar un montón de cosas atrás. En cambio, cuando estás sintonizada donde corresponde, vas a escuchar esa radio, no vas a escuchar otra. Y cuando vos estás en un montón de cosas, cuando vos estás, lo que veíamos la semana pasada, ningún soldado se enrieda en las cosas civiles, en las cosas de la vida, sino que anda alrededor de las cosas de la milicia, de las cosas del espíritu, anda ahí alrededor, no está en otra cosa, no se enrieda con las otras cosas. Las otras cosas pasan, se hace cargo de las otras cosas, porque obviamente uno tiene que pagar la luz, tiene que salir a laburar, tiene que salir, tiene que dedicar a tu familia, te tenés que dedicar a tu salud. Bueno, está bien, son todas cosas que uno se tiene que encargar. Pero ahora, si tu vida gira alrededor de eso, y bueno, después no pidas tener una vida espiritual profunda, una vida espiritual plena, que te llene. Y no, porque la vida espiritual es una más de esas cosas. En cambio, cuando es el centro, ahí cambia la cosa. Por eso dice, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios, porque fueron comprados por un precio. Y después el celo en la historia, ¿no? La historia tiene un montón de formas, ¿no? Que este es el texto del cual recuerdan sus discípulos acá en este pasaje que vimos, es Elías, lo que dice Elías en 1 Reyes, capítulo 19, verso 10. Dice, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Ayer lo charlaba, justo estamos hablando de este texto, ¿no? Que uno a veces le dice, no, lo que pasa es que, ¿viste? No, a los pastores, vos tenés que dejar que digan lo que digan todo porque a ellos los puso Dios y después Dios le va a pedir cuentas. A Elías no le pasaba eso. A Elías le pasaba que el celo de la casa de Dios, o sea, acá dice mi amor por ti, ¿no? Mi amor por ti me consume. Porque veo las pavadas que se hacen, las estupideces que se hacen, la gente que se pierde, el testimonio que se pierde en el camino, todo lo que uno va construyendo se puede derribar. Vos podés llevar una vida espectacular, te mandaste una macana y se derriba todo. O sea, toda la confianza que ganaste se pierde con una acción a veces. Y es verdad que una acción no te define, pero a veces una acción destruye la credibilidad y lo cual cuesta muchísimo de vuelta volver. Y por eso la iglesia hoy no tiene voz. No tiene voz. ¿Qué voz va a tener? Si está en otra cosa. Está rellenando, está poniendo parches por todos lados, parches espirituales. No tiene comida, entonces ha agarrado y ha comprado cajas y cajas de chicles espirituales para que te entretengas, ¿viste? No te alimenta, pero por lo menos te entretiene, no tenés tanto hambre. Pero siempre termina en lo mismo el chicle, ¿no? Provocando náuseas. Un chicle lo puede tener una hora dando vuelta a la boca, llega un momento que te empieza a dar náuseas si no comes y si no. Entretiene, pero no alimenta. Y eso es lo que pasa también. Y lo que pasaba acá y es lo que ve Jesús. Jesús ve que hay un montón de cosas que están entreteniendo ahí, que vos tenés que ir al templo y en vez de ir a adorar con todo, donde tendría que haber música, donde tendría que estar todos alabando, oraciones, todas esas cosas, escucha las palomas acá, ¿viste? Parece la playa, vos vas a la playa a escuchar el ruido del mar, ¿viste? Churro, coca, ¿viste? Uno escucha todo eso y no es lo real eso es todo algo montado. Y en el templo pasaba eso, ¿no? Cambio, ¿viste? Con los arbolitos en el centro.
Uno escuchaba eso, uno escuchaba cambio, uno escuchaba, bueno, traerlo por acá, venga por acá, por acá, por acá. Seguramente había alguno que tenía ya enganchado algunas casas de cambio y llevaba a 4 o 5 familias y le decía, venga por acá que yo tengo mejor cambio. Vamos, pasa hoy y no va a pasar allá. Sí, el hombre fue siempre igual. Había todo un negocio alrededor. Y eso es lo que digo yo. El celo de la casa, si el celo de la casa no te consume, si el celo de la casa de Dios, el celo de tu templo, el templo de Dios que es tu cuerpo, si todo eso no te consume, y bueno, entonces, más vale. Después te van a sonar mejor las palabras de cualquiera, porque hoy pseudo religiones hay para hacer dulce, ¿eh? Todos estos muchachos que andan por la web, dando vueltas ahí, a lo Claudio María Domínguez, lo que tenés que vibrar a no sé cuánta, porque si vibrás alto, entonces estás vibrando a la, ¿viste? Toda esa cansada, pero aparte, gente que uno se da cuenta, insana, ¿viste? Que vos decís, no, este muchacho comía la tierra de las macetas, ¿viste? No, en el jardín se comía las témperas, y no ha cambiado mucho. Yo voy a decir, o esos que inventan lenguajes extraterrestres o espirituales, no sé si lo vieron. No, es una cosa de loco, es impresionante, te matan de risa. Pero el tema es que hay un montón de gente que lo sigue, que le da like, que le da un montón de cosas, y que está atrás, y vos te das cuenta que hay una que es una chica, pobre chica, está re enferma. Pero a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque la verdadera religión no la llena. Pero porque la verdadera religión tampoco le es predicada. Y porque, lamentablemente, uno cuando dice verdadera religión y evangelio, parecen sinónimos, pero no son la misma cosa. Son sinónimos para la gente, pero para nosotros, que estamos de este lado, sabemos que no es verdad. Y dice John Stott en La Cruz de Cristo, creo que eso es esto. El celo por la casa de Dios consume a aquellos que verdaderamente aman a Dios. Como decía Spurgeon otra vez, si no sos misionero, no sos nada. Bueno, esto es lo mismo. Si el celo de Dios no te consume, verdaderamente uno no ama a Dios. Vamos para el segundo punto, el centro. Vimos primero el celo, segundo punto, el centro. El corazón de la adoración. Jesús como el centro. Él declara que su cuerpo es el centro, el verdadero templo, que ahí debería estar centrada toda la religión, en su cuerpo. Versículo 19 del capítulo 2. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Jesús, esa es la imagen del Dios invisible. Ahí está centrado todo. Y ese es el Jesús como el centro. Pero también tenemos una adoración verdadera, la adoración verdadera, que se centra en Jesús y no en los rituales. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace, lo dice la carta a los Hebreos, dice todo, días de luna nueva, días de festividades, de Shabbat, el domingo, el Dominicus, el día del Señor, ¿no es cierto? Son sombras que proyectan una sola imagen. La imagen es Cristo. Todo esto nos tiene que llevar a Cristo. Si esto no te lleva a Cristo, si es un calma conciencia, si es por meterle una fichita a la espiritualidad en tu vida un poquito, ¿viste? No sirve. Se lo dice Jesús, lo vamos a ver unas semanas más adelante, seguramente cuando lleguemos al capítulo 4, pero lo vimos en el libro Samaritana del pastor Alejandro de Lucas, lo vimos en profundidad esto. Dice Jesús, le dice a la samaritana, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En verdad, ¿no? Necesariamente tiene que ser con celo, con premura, con todas esas cosas. Y hablando del centro, ¿no? El centro de la adoración, el centro de Jesús y el centro de nuestras vidas. Que cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, y decisiones, ¿no? Cuando tomamos decisiones, las cosas funcionan. Y dice Colosenses capítulo 3, verso 17,
Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. No tiene que ver solamente con lo de acá, con lo de la iglesia. Tiene que ver con nuestra vida. Si uno toma decisiones y entiende que Jesús está con él, por más que uno esté divirtiéndose con sus amigos, comiendo un asado, tomando unos mates, la pileta, estamos ahí, estamos reunidos como cuando nos juntamos en casa a comer, nos reunimos todos. Nos damos cuenta que Jesús está presente también ahí. La cosa cambia. La cosa cambia. Podemos hacer chistes, nos podemos reír, todo, pero sabemos que hay algo que nos une y que tiene que ver con el Espíritu, que el Espíritu nos está uniendo igual. Y Tozer, en el libro de Conocimiento del Dios Santo, libro del año 61, dice: la verdadera adoración no es un acto externo, sino una rendición interna a Cristo. Hay una diferencia entre quebrado y quebrantado. Uno puede estar quebrado. Uno puede estar mal porque las cosas le salen mal. Entonces está quebrado, está roto, está cascado como una caña. Está así. Y uno piensa, che, mirá, esta persona está quebrantada, porque es humilde, porque está humilde. No, está quebrada, no está humilde. En el momento en que levante cabeza, esa humildad se le va. Ese compromiso con Dios se le va. Porque es así, porque pasa. ¿Viste? Vos decís, yo recuerdo, te voy a contar, de un amigo, cual no lo vi durante muchos años, y todo el día me llamó, no, porque yo estoy roto, estoy quebrado, y yo me doy cuenta que esto, que el otro, que sí, yo necesito ahora de vuelta, A las 12 semanas se le solucionó el problema y ya está. Se había olvidado de todo. No, lo que pasa es que justo, mirá, me salió esto para hacer y qué sé yo, listo, ya está. Te dan todo solucionado. Cuenta una historia, ¿no? de una mamá que llevaba al nene a la iglesia, ¿no? Y el nene era medio judío. Es más, como un insulto decirle a Judas al nene era un insulto para el apóstol, no para... Sabían que Judas era un apóstol, ¿no? Sí. Un traidor, pero este pibe era tremendo. Y no se quedaba sentado, se paraba arriba del banco y todo. Y la madre, ¿viste? Lo sentaba. Hasta que en un momento le encajó un sopapo y lo sentó, ¿viste? Y el pibe dice que se puso así, dice: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy bien parado. Claro, estaba quebrado. Lo había quebrado el sopapo que le había puesto a la madre. Pero no estaba quebrantado. Y a veces la vida te quiebra, pero el quebranto es otra cosa. El quebranto es reconocer nuestra humildad y caminar en esa humildad. A ver, la humildad no es ser pobre. La humildad no es no tener. La humildad es reconocer que lo que tengo puedo no tenerlo. Que soy un ser humano, que me enfermo, que me voy a morir, que me equivoco, que a veces me creo re espiritual y soy un cachivache, y que a veces creo que estoy recontra caminando con Dios y creo que las cosas que estoy haciendo, Dios está seguramente está re contento conmigo, porque mira cómo me van las cosas, todo, y no tiene nada que ver eso, sino que a veces cuando uno está en la peor, ahí Dios está al lado de uno tratando de levantarnos. Es eso el quebrantamiento. El quebrantamiento es eso. Es darse cuenta de que no podemos hacer nada, solos, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, Dios me tiene que ayudar, Dios tiene que estar acá y todo. ¿Y cómo está Dios? Y Dios está por medio de los hermanos. La misericordia, la mano de Dios está de los dos lados del mostrador. Porque Él dice, por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeños, porque era uno de los míos, por cuanto lo fueron a visitar cuando estaba enfermo, por cuanto lo hicieron, no se van a quedar sin recompensa. Él está de los dos lados del mostrador. Está del lado del que está lastimado y está del lado del que va a consolar, del que abraza también, y del que necesita ser abrazado. Dios atiende de los dos lados del mostrador. El último punto, el costo. El celo, del centro, el costo. El costo del discipulado, el sacrificio de la fe. Hay un sacrificio que hacer. Pero recuerden eso, ¿no? Sacrificios vivos, ¿no? Jesús nos llama a tomar nuestra cruz
Lucas, capítulo 9, verso 23. Pasamos un cachito a otro evangelio, pero el tema es exactamente el mismo. Dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me sigue. Tomar la cruz todos los días, todos los días. Ese es el costo del discipulado. Tomar la cruz, negarse a sí mismo. A dejar que otro me cuide. A no cuidarme yo. A yo en todo caso cuidar a otro, pero no cuidarme yo. Tiene que ser una cadena. ¿Vieron que existe eso, cadena de favores? Que uno hace un favor acá y el otro hace un favor allá. Y como que todo se va como enlazando una cosa con otra. Y esto también es así. Yo no me mantengo a mí, mantengo a otro. Y él se mantiene a otro, y él se mantiene a otro. Y así es el discipulado también, ¿no? El discipulado es una vida en comunidad. Pero es eso, es negarse a sí mismo y dejar que otro también nos ayude. Y es un sacrificio personal. La verdadera religión implica sacrificios personales y renuncias. Hay cosas que no queremos dejar. A veces cuando yo escucho, no, porque yo no voy a la iglesia, porque la iglesia es tal cosa, porque la iglesia es tal otra, porque me cansé de... Sí, son excusas. Son excusas ¿por qué? Porque a veces el acercarte a Dios significa que tenés que dejar un montón de cosas en el camino. Son cosas que se dejan. Porque no puedes poner las confianzas en otras cosas. No puedes compartir, bueno, esta parte de mi vida la voy a poner, se la voy a rendir a Dios y aquella parte no. Uno se entrega todo o no se entrega. Y como el joven rico. Había hecho todo, había hecho de todo. El tipo dice, no, toda esta cosa yo la guardé, dejó. Pero era mucho lo que tenía. Entonces esas cosas no las querían rendir, ¿no? Y bueno, es ese sacrificio personal. Y leemos Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable. No es muerto, no es que sacrificarse en vida por otro. No, es un sacrificio vivo. O sea, con mi vida ofrezco ese sacrificio. Y hay un costo que uno ve en la historia, la semana pasada o la otra, no me acuerdo, les contaba la historia de Bonhoeffer, ¿no? De cómo él tuvo que entregar su vida. Tenemos otros ejemplos: Martin Luther King, Juan Hus, Juan Wycliffe, todos fueron perseguidos, Tyndale en Inglaterra, todos ellos fueron perseguidos por causa del Evangelio. Todos los apóstoles, la mayoría murió todo en un martirio, que mártir significa testigo, es la palabra que nosotros traducimos como testigo, y es testificar con nuestra propia vida, o hasta dar la vida también, ¿no? Las dos cosas. Y vemos, por ejemplo, que la historia de Esteban, ¿no? En Hechos, capítulo 7, del verso 54 al 60, léanlo después, es la historia de Esteban, la conocemos todas. Él tuvo que entregarse hasta lo último. Hay un costo en la historia. Y precisamente de Bonhoeffer, del libro del precio del discipulado, un libro de 1937, a pleno auge del nazismo, ¿no? El nazismo estaba escalando, él es alemán, estaba en Alemania, ya empezaba a haber roces con su seminario, ya empezaba a haber ciertas cosas de lo que él enseñaba. Y él pone en ese libro y dice: el costo de la verdadera religión, y acá vamos de vuelta hacia ahí la verdadera religión, dice, es alto, pero el premio es eterno. El premio es eterno. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿No? ¿Qué nos pasa a nosotros y la palabra? ¿Cómo trabaja esto en nuestras vidas? Y cuando pensamos en esto, ¿no? Del costo, cuando pensamos en el celo, cuando pensamos en el centro, nos hace reflexionar, ¿no? Sobre la verdadera religión y si realmente estamos en eso, ¿no? Y preguntarnos si estamos dispuestos a vivir con el celo, el centro y el costo que Jesús nos muestra en este pasaje. O si realmente queremos seguir vendiendo palomas, o si queremos estar en el tema del cambio, o si queremos estar o queremos llegar más arriba y queremos ser como el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo. No sé a qué, porque estaba vacío, ¿no? Fue tal la cosa que cuando Jesús murió, el templo del velo se rasgó.
de arriba hacia abajo, ¿no? No que nadie lo rompió de abajo, sino que al revés. Se rompió de arriba, como que Dios abrió esa puerta a ese lugar santísimo que estaba vacío. Y que Dios llena por medio de su Espíritu. Que Dios llena por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Cristo. Y entender esto, entender que el discipulado no es fácil, que la verdadera religión no es fácil, pero es que es la única que nos lleva genuinamente a Dios. Porque uno a veces se pregunta, che, mira, esto está lleno, esto está completo, esto está todo. Y esto no es algo para decir, bueno, entonces esa es la razón, porque la iglesia, no, a veces perdemos hermanos que vienen, que no vienen, que están, que no están, que siempre hay algo más importante, que siempre hay algo que te distrae, siempre hay algo, ¿viste? Y bueno, uno piensa, y a lo mejor es por el mensaje. ¿A dónde estás predicando? Si vos predicas prosperidad, que las cosas te van a ir bien, que vos vas a ser una persona más carismática, una persona que se lleva bien con los demás, que ser un verdadero líder, y eso, esa es la predica de Satanás. Satanás te dice eso. Nada, pará, comé de este fruto, que tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Eso es lo que y eso es lo que te predican en otro lado. Podés crear dinero, podés dejar el dinero. El dinero llama al dinero. La gente llama a la gente, te dicen. Este mensaje, vos tenés que. Mensaje positivo, porque si vos no sos positivo, no podés. No, el costo del discipulado es alto. Jesús en ningún momento dijo, sí, vengan, que esto es re fácil. Vamos a estar. Miren, hoy vamos a la boda de Caná, pero mañana tenemos un cumpleaños de 15. Y pasado vamos a actuar en un teatro y hacemos peña. Y vamos a recorrer por los barrios y no saben, vamos a pasar bomba. Jesús no dice eso. Jesús dice, cada uno que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Dice, vengan, vean dónde vivo. ¿En dónde? Dice, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Le mostró que vivía de prestado en una casa. Y te dice esas cosas, te dice el costo del discipulado. Pablo no esconde nada. Pablo dice, mirá, yo aprendí a vivir en abundancia, en la escasez, aprendí a vivir con hambre, con un montón de cosas, apedreado, golpeado, perseguido, todo, y también querido, abrazado. Todas esas cosas, todo. Y me di cuenta de algo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que todas esas cosas pasan y que no todo es alegría ni toda es tristeza. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Pero es así. No, todo pasa. Todo pasa. Como el anillo de Grondona, ¿no? Que decían, todo pasa. Pero es que es así. En la vida todo pasa. Los romanos pensaron que se iban a quedar para siempre. Y un día se dieron cuenta que no. La Iglesia Católica, en su esplendor, 1000 años estuvo en el centro del poder. 1000 años. Y un día no estuvo más en el centro del poder. Y vino un monje medio loquito, le salió de ahí, y Lutero le desarmó todo lo que pensaba. Y así los grandes imperios, ¿no? Empezaron a perder cosas. Inglaterra pensaba que era el imperialismo en todo el mundo. Todo. Empezó abriendo una puerta y se empezó a escapar todo. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a abrir todo. Todo pasa. Todo pasa. Nadie dura para siempre. Y dice Richard Foster, en Celebración de la Disciplina, dice, la verdadera religión transforma el corazón y la vida, llevándonos a una relación profunda con Dios. ¿Querés una relación profunda con Dios? Bueno, tenés que ir a la verdadera religión. La religión del celo, del centro y del costo. Saber que no es fácil. Y saber que no es fácil porque, aparte, sos un ser humano. O sea, no estar quebrados. No agarrar la soga de último momento porque no. Sino estar realmente quebrantado. Al corazón humilde y quebrantado no despreciará a Dios. Lo dice el salmista, ¿no? Por eso, oro para que podamos comprometernos a vivir una fe auténtica, ¿no? Y a predicar un evangelio verdadero, con todos sus bemoles, con todas. Con las cosas que son fáciles a veces, con las cosas alegres y con las cosas tristes también que tienen, porque la vida es eso. La vida son momentos. Como parece una frase hecha, parece un versito y todo, pero son momentos. Son momentos. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza y todo tiene valor.
todo tiene un costo, todo tiene un valor, ¿no? A veces las alegrías y las penas tienen valor en nuestra vida. Así que seamos esa iglesia, ¿no? Que quiere vivir una fe auténtica, que quiere estar centrada en Cristo y que está dispuesta a pagar el precio. A pagar el precio. Un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. ¿Eh?